Con respecto a la memoria, una de las funciones más afectadas en los pacientes con enfermedad de Alzheimer, también existe una gran variedad de ejercicios. Básicamente yo sugiero hacer aquellos ejercicios que estén relacionados con la vida cotidiana del paciente. Por ejemplo, ver con él una película y hacerle luego algunas preguntas con respecto a lo que recuerda y dándole información parcial para que el paciente trate de ir haciendo un esfuerzo en recordar. También podemos trabajar con el recuerdo de las cosas que pasaron durante el día, por ejemplo, si alguien lo llamó o recibió una visita. Es importante que más allá de que al paciente le cuesten estas cuestiones, nosotros le demos la información posteriormente, digo, que no se quede con la sensación de no haber podido recordar. Como dijimos, la memoria es una de las funciones que están más afectadas en la enfermedad de Alzheimer, por lo tanto su estimulación a veces genera un poco de estrés. En este sentido, mi recomendación es que si vemos que cuesta y que frustra, elegir otra función para mantener entrenada. Así, la enfermedad de Alzheimer puede tener distintos estadios que están justamente asociados a la afectación cognitiva que sufre cada paciente. En los estadios más leves hay una dificultad de memoria, quizás acompañada por otra función cognitiva afectada, pero a medida que la enfermedad avanza se puede pasar a un estadio moderado y luego a estadios severos, donde hay una afectación global del funcionamiento cognitivo y de las habilidades cotidianas de los pacientes. En épocas de cuarentena o de aislamiento, estas dificultades cognitivas pueden verse empeoradas. Básicamente el estrés, la ansiedad o los síntomas anímicos que puede generar el aislamiento tienen un impacto negativo en el funcionamiento cognitivo de todas las personas y también en las personas con enfermedad de Alzheimer. Solo para dar un ejemplo, frente a situaciones de estrés, el cuerpo libera masivamente glucocorticoides que afectan también el funcionamiento del hipocampo, estas áreas con formas de caballito de mar que se asociaban a la generación de nuevos recuerdos. Nuevamente, vuelvo a decir que entonces el aislamiento, la cuarentena, pueden empeorar el funcionamiento cognitivo de cualquier persona y de las personas que sufren enfermedad de Alzheimer. Otra cosa que es importante mencionar es que hay algunas cuestiones que ayudan particularmente a los pacientes con enfermedad de Alzheimer a sobrellevar sus actividades cotidianas. Y una de ellas es la rutina. Y lamentablemente la rutina se pierde en esta época de cuarentena o de aislamiento. Esto hace que a los síntomas básicos de la enfermedad, que quizás se ven empeorados por este estrés, ansiedad o síntomas anímicos, además se pierde el contexto que suele sostener el funcionamiento cognitivo del individuo. Así quizás no se respetan las horas de levantarse, las horas de los almuerzos, quizás tenían visitas antes programadas o actividades en determinadas instituciones de salud que pierden con esta cuarentena. De esta forma genera una confusión general en el funcionamiento cognitivo del paciente, haciendo que las dificultades cognitivas sean más evidentes. Puede dar la sensación de que los síntomas cognitivos empeoraron y no sabemos cómo enfrentar esta situación. Y ahora sí, la pregunta del millón. ¿Qué hacer frente a esta situación? En situaciones normales, la enfermedad de Alzheimer cuenta con tratamientos farmacológicos y no farmacológicos para luchar contra la enfermedad. Básicamente existen medicaciones, pero también existen tratamientos que no están relacionados con la medicación o con la farmacología, como pueden ser la terapia ocupacional o la estimulación cognitiva. De esta segunda vamos a hablar en este momento. La estimulación cognitiva es un conjunto de estrategias y de técnicas que utilizan los profesionales de la salud trabajando conjuntamente con el paciente y con sus familiares. Utiliza herramientas de tipo compensatorio y de tipo de entrenamiento. Las estrategias compensatorias son aquellas modificaciones del ambiente que hacen que haya menos demanda para el funcionamiento cognitivo del individuo. Básicamente pueden incluir desde carteles que recuerdan el hacer una actividad o un calendario que diga quién nos visita cada uno de los días. No es que se genera un entrenamiento de las funciones cognitivas ni necesariamente una mejora o un sostenimiento, sino que se hacen cambios en el ambiente para que la demanda intelectual sea menor. Dentro de las técnicas de estimulación cognitiva existen también las técnicas de entrenamiento. Básicamente la realización de ejercicios cognitivos, muchas veces de tipo lúdico, puede, combinada con la medicación, ayudar a que la enfermedad avance un poco más lentamente y que el funcionamiento cognitivo se sostenga por más tiempo. En general, las estrategias de entrenamiento pueden ser variadas y pueden apuntar a distintas funciones. Hay ejercicios de entrenamiento que tienen que ver con la orientación en el tiempo y en el espacio, ejercicios de entrenamiento que pueden tener que ver con el lenguaje o también con la memoria.
En general, estos ejercicios de entrenamiento son seleccionados por profesionales especialistas en el tema, pero hay algo que puedo decirles que es muy importante que tengan en cuenta. Aquel ejercicio de estimulación o de entrenamiento que se seleccione tiene que ser desafiante para el sujeto, pero sin llegar a estresarlo. Básicamente tiene que hacer que el sujeto haga algún tipo de ejercicio intelectual, que le cueste un poco recordar o resolver aquella actividad del lenguaje que le proponemos, pero que no llegue a estresarlo, porque eso, como dijimos, puede tener un impacto negativo en su cerebro. ¿Qué ejercicios de estimulación o entrenamiento seleccionar? Va a depender de varios factores. El primero que hay que tener en cuenta son los intereses reales del paciente. Hay que elegir ejercicios que le generen interés, que le generen motivación y que le diviertan. El otro punto importante a tener en cuenta es el grado de dificultad cognitiva que presenta cada paciente en particular. No es lo mismo un paciente que tiene apenas alguna dificultad de memoria con afectación de otra función cognitiva que pacientes que ya tienen una afectación cognitiva global. Si mantenemos esta regla de elegir ejercicios que estimulen la mente pero que no la estresen, vamos a ir por buen camino. Ejemplos de ejercicios hay muchísimos. Por ejemplo, vamos a empezar con ejercicios de orientación. La orientación temporal es algo que todos estamos perdiendo un poquito en este momento de aislamiento y cuarentena. Nos cuesta saber si estamos en día de semana o fin de semana incluso, ni hablar del día de la semana exacta o la fecha exacta en que nos encontramos. En este sentido, esta cuestión que nos puede impactar a todos tiene un impacto aún más grande en personas con enfermedad de Alzheimer que pueden tener de base ya algún problema en la orientación en el tiempo. Podemos servirnos de calendarios donde vayamos marcando día por día o tachando cada día que pasa para que el paciente se sienta más orientado. Podemos también realizar específicos ejercicios con respecto a la orientación. Por ejemplo, empezar con preguntas de si estamos en fin de semana o en día de semana, tratando de que interprete aquellas pistas que tiene a su alrededor. Podemos tratar de trabajar también si estamos en la mañana o estamos en la tarde. De vuelta, esto va a depender del grado de dificultad de cada paciente. Si la dificultad es menor, podemos trabajar ya en el mes o también preguntando los días de la semana, siempre tratando de dar alguna información para que el paciente pueda resolver la actividad. Con respecto al lenguaje, las actividades también son diversas. Se me ocurren ejercicios de denominación. Esta dificultad en encontrar las palabras es una queja muy común en pacientes con enfermedad de Alzheimer al inicio de la enfermedad, pero que se va haciendo más marcada a medida que la enfermedad avanza. Con ejercicios de denominación refiero simplemente que el paciente trate de denominar aquellas cosas que ve. Esto se puede hacer con objetos de la casa o con fotos de revistas o con dibujos específicos. Básicamente se le pregunta al sujeto cómo se llama aquello que está viendo y en el caso de que el sujeto no lo pueda nombrar, le da las primeras sílabas. Obviamente la persona va a encontrar más dificultades en aquellas palabras que tienen una menor frecuencia de uso, como puede ser por ejemplo estetoscopio, y debería encontrar menos dificultades en palabras de mayor frecuencia de uso como reloj o lápiz, así que podemos ir variando los objetos teniendo en cuenta esta cuestión. También pueden buscarse ejercicios de lenguaje que tengan un componente más lúdico, por ejemplo el tutti frutti, en el cual uno está buscando todo el tiempo una palabra determinada, con un tiempo determinado, con una velocidad porque le quiere ganar a alguien y además esto genera diversión. En este sentido, el Tutti Frutti es una gran opción, por supuesto, como otros juegos que estén relacionados con el lenguaje. Pero no olvidemos tener en cuenta el grado de dificultad del paciente. Si el paciente tiene mucha afectación del lenguaje, busquemos categorías que sean fáciles, por ejemplo, colores o comidas. Mientras que si la dificultad es menor, ya podemos irnos a categorías como lugares o ciudades. Tener en cuenta siempre esta regla, que estimule, pero que no estrese. Con respecto a la memoria, una de las funciones más afectadas en los pacientes con enfermedad de Alzheimer, también existe una gran variedad de ejercicios. Básicamente yo sugiero hacer aquellos ejercicios que estén relacionados con la vida cotidiana del paciente. Por ejemplo, ver con él una película y hacerle luego algunas preguntas con respecto a lo que recuerda y dándole información parcial para que el paciente trate de ir haciendo un esfuerzo en recordar. También podemos trabajar con el recuerdo de las cosas que pasaron durante el día, por ejemplo, si alguien lo llamó o recibió una visita. Es importante que más allá de que al paciente le cuesten estas cuestiones, nosotros le demos la información posteriormente, digo, que no se quede con la sensación de no haber podido recordar. Como dijimos, la memoria es una de las funciones que están más afectadas en la enfermedad de Alzheimer, por lo tanto su estimulación a veces genera un poco de estrés. En este sentido, mi recomendación es que si vemos que cuesta y que frustra, elegir otra función para mantener entrenada.
Otra de las funciones que es muy importante entrenar o estimular en los pacientes con enfermedad de Alzheimer u otras demencias es la atención y la concentración. Estos pacientes pueden tener dificultades en sostener la atención por periodos prolongados de tiempo. En general, las personas podemos sostener la atención alrededor de 45 minutos y este periodo se puede ver más limitado en pacientes con enfermedad de Alzheimer. Además, les puede costar patear distractores, como digo yo, ¿no? Concentrarse en algo en particular cuando hay algún ruido o alguien conversando. En este sentido, podemos hacer distintos ejercicios que se relacionen con la atención. Por ejemplo, tratar de hacer una actividad sin ruido y luego agregarle un ruido que sea distractor y pedirle que lo siga intentando. Nuevamente, esto puede ser frustrante, así que estar siempre muy atentos a nuestra regla de oro, ¿no? Esto de estimular sin llegar a estresar. Y una última cosa que necesito que entiendan es que no hay mejor desafío para un cerebro que otro cerebro. Interactuar con el paciente que sufre enfermedad de Alzheimer, conversar con él, es fundamental para mantener su mente entrenada y activa. En este sentido, que sostenga relaciones ya sea por teléfono o vía nuevas tecnologías con las personas que quiere es fundamental. El aislamiento que nos piden es un aislamiento físico y no un aislamiento social, y en esto hay que tener muchísimo cuidado. Hay que sostener los vínculos de los pacientes con enfermedad de Alzheimer y esto obviamente puede generar un trabajo extra, pero es muy importante que lo hagamos. La estimulación cognitiva es una herramienta más de todas las que tenemos para acompañar a las personas con enfermedad de Alzheimer en este momento.